Siempre se me han hecho un poco ridículas las opiniones que están a favor de las estrategias de decapitación que hace, por ejemplo, Estados Unidos. Por ejemplo, hay gente que congratula y ve con buenos ojos estas estrategias de intervención como las que hace Trump con respecto al anterior secuestro de Maduro y al asesinato que hicieron de Ali Khamenei, el ayatolá de Irán. Porque cuando pasa esto yo me pregunto, bueno, ¿y tú qué crees que va a pasar con esto? ¿Qué piensas que se va a resolver con esto? ¿Qué crees que se va a resolver con esto? O sea, ahí dejaste a los venezolanos, ahí dejaste a los iraníes, que es lo más importante. La estructura sigue. Mira, te pongo un ejemplo. La idiosincrasia del venezolano, o la que yo he logrado captar, es de que muchos de ellos se encolerizan, se valentonan, tienen un comportamiento eh, histérico, radical cuando les hablas de comunismo o cuando les hablas de política. No se sientan de una manera diplomática, sofisticada, formal para debatir sobre comunismo o política. No, se valentonan. Digo, esa es su forma de ser, muy respetable, pero esa es su forma de ser, esa es su idiosincrasia. Y yo te pregunto, bueno, entonces, ¿qué va a pasar si supongamos ponemos a uno de estos venezolanos que cometen exabruptos cuando se habla de política, se valentonan, se ponen histéricos cuando les hablas de comunismo? ¿Qué pasa si lo pones como mandatario de Venezuela? Pues va a ser un radical, porque así es el venezolano, es un radical. Obviamente hay sus excepciones, pero son las mismas excepciones, por ejemplo, que las tiene la población de Irán. O sea, ok, eliminaste a Ali Khamenei, ok. Y ahora, bueno, van a poner a otro radical religioso. De hecho, ya lo hicieron, que es el hijo más radical de Ali Khamenei. O sea, no dudo que haya iraníes ateos incluso, iraníes seculares, pero su idiosincrasia no suele ser esa. Y no va a llegar al poder uno de ellos, una excepción. Bueno, me refiero principalmente a los venezolanos, porque obviamente en Irán, pues el que llega al poder es uno de la línea de los ayatolás, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que no va a ir al poder, no va a llegar al poder un moderado secular agnóstico, por poner un ejemplo, porque el pueblo iraní generalmente pues es un fanático religioso, o sea, van a implementar una teocracia como ya existe ahí. Lo que trato de explicarte con esto es de que los pueblos no evolucionan a la fuerza. No es que quites a Maduro y ya de repente los venezolanos van a ser diferentes. No es que tú elimines al ayatollah Ali Khamenei y de repente va a haber un espíritu secular, agnóstico, abierto a la conversación en contra de la religión en Irán. No va a existir eso. Los pueblos evolucionan en un proceso natural en diferentes tiempos. Y esos tiempos va a depender de su educación, de su cultura, de sus tradiciones, de su estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero no va a depender en función de la fuerza. Si no cambias la idiosincrasia de los pueblos, la cúspide no va a cambiar. Va a ser una representante del pueblo, de la idiosincrasia del pueblo. Y también te pongo un ejemplo con lo que pasó aquí en México, con lo del líder del cártel del Jalisco Nueva Generación. Ok, ya eliminaste al líder, pero ¿qué crees que va a pasar con eso? Si la estructura sigue, es decir, sigue habiendo una exportación de 20,000 armas de alto calibre de Estados Unidos a México al mes, o sea, no es al año, al mes, 20,000 armas aproximadamente, si no es que más. O sea, todas las que se subreportan. No es que un narco vaya a Estados Unidos, vaya a un Walmart, se compre un arma y se le esconda así en su sudadera y luego vuelva a México. No, eso no existe. Son 20,000 armas al mes. Eso es una logística en pleno conocimiento de Estados Unidos y obviamente pleno conocimiento de las armamentísticas. Entonces la estructura sigue, porque también sigue habiendo una gran cantidad de gente adicta en Estados Unidos y va a seguir el narcotráfico entonces, porque no hiciste nada con respecto a la estructura.
Entonces, aunque elimines al líder de una de estas organizaciones, ok, y la estructura, entonces, pues no vas a hacer nada con secuestrar al Maduro, porque pues los venezolanos, muchos, siguen siendo unos radicales con materia de la política. Suelen ser radicales. O sea, tú conversas con un venezolano y quieres hablar de manera tranquila sobre el comunismo y pues se encienden, porque esa es su idiosincrasia. Y lo mismo con los iraníes. O sea, si tú quieres hablar de ateísmo o de refutar a un iraní acerca de su religión, pues obviamente no lo vas a hacer, o sea, no lo vas a hacer razonar, se va a encolerizar, se va a poner histérico, o sea, entonces obviamente su forma de ser, su idiosincrasia es poner una teocracia. Por eso en Irán está penalizado con pena de muerte ser homosexual o ser ateo. Entonces, o sea, ¿qué piensas que va a ocurrir al eliminar al líder de uno de estos países, pero no estás haciendo nada con respecto a su idiosincrasia? O sea, no sirve de nada. Los pueblos no evolucionan a la fuerza, tienen un proceso y cada pueblo evoluciona en función de su propio proceso. Por eso el intervencionismo de Trump es una ridiculez, porque no va a cambiar nada.